Bueno, el PowerPoint, el guión de clase es el mismo que el último. El último es una parte. Estoy esperando que levante. A ver, ahora voy a cambiar, compartir de pantalla, que esto es lo que hay que hacer. Ya nosotros es este, que ustedes ya lo deben estar viendo. Voy a buscar dónde empieza lo nuestro. Esto es todo lo que vimos en la clase pasada. Método de protección. Este es nuestro modelo. Entonces, ¿no? El título está ahí, lo leen todos, ¿no? Modelo de stop simple con agotamiento. Uno podría explicar qué es el modelo en gestión y después, ahora voy a pasar unas fotocopias para ver esto de lo que justamente me preguntaban sobre colas, directamente pasar acá, digo, estas son las fórmulas. Uno podría hacer eso. Es decir, saber cuál es el modelo para saber cuándo lo tiene que aplicar, conocer las fórmulas y después hacer ejercicio. Entonces uno lo ve al tema como una técnica, como una herramienta, ¿no? Está sucia la diapositiva ahí, mira. Como la herramienta para cálculo de este tipo de situaciones. Bueno, resulta que en nuestras obligaciones y en nuestras imposiciones, siempre las materias son prescriptas por otras circunstancias, no solo por lo que quiere el profesor o por lo que querrán los alumnos, tenemos que dar los fundamentos. Así que nosotros nos vamos a detener de vuelta, ¿no? En una media hora más o menos de densidad matemática para explicar de dónde salen esas fórmulas. A eso me refería yo, por ejemplo, en el trabajo de colas. Vos podés tener la fórmula y entender que la usás para tal situación, pero saber de dónde salen en forma autodidacta me parece que no nos van a lograr. Ahora, que lo quiera saber, no hay ningún problema. Es bueno tener una idea de dónde salen las cosas, porque ustedes son universitarios, son profesionales. Ahora voy a hablar sobre eso. Es saber de dónde, por lo menos, comienza la deducción matemática, la argumentación matemática de las cosas. Cuando digo matemática, porque en todos los modelos que usamos aquí, son modelos matemáticos. O sea, detrás de todos los modelos está la matemática. Así de manera oculta, si quieren, pero la matemática está. Y bueno, hay mucho debate sobre de dónde uno tiene que formarse y aprender y argumentar las cosas. Yo creo que una crítica que hago, muchas veces dejamos de deducir y de saber de dónde vienen las cosas. Y en este momento de tanto caos, de tantos problemas, tantas fake news, o sea, uno cómo puede saber si una noticia es buena, es inventada, ¿no? Es adrede. Y bueno, hay que tener un argumento, hay que buscar la génesis, el origen de las cosas y saber de dónde provienen las cosas. Bueno, acá pasa lo mismo. Para no creerle a Didio, ni creerle a Sonit, ni a Constanza, o a los libros que dicen, acá hay una deducción. Una deducción que no es necesaria que las... A ver, una deducción que no es necesario que la sepan de memoria, una deducción que no es necesaria repetirla como un lorito, ni que tampoco sepan en forma autodidáctica, es decir, solos explicarla, sino que comprendan cómo es. Que dicen, bueno, esta vez me la comprendieron, me acuerdo que sale de esta forma, y listo, nada más. O sea, pero ahí nadie le puede falsear la realidad. Ustedes saben, ¿no?, de dónde viene el cimiento de esas fórmulas que son enormes, vieron que les mostré al final. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, justamente para descubrir de dónde vienen esas fórmulas. Primero voy a explicar qué es el modelo, después vamos a ver las fórmulas. Bueno, la gran diferencia con el modelo, si ustedes lo comparan con los modelos anteriores, se nos cayó el piso. ¿Se acuerdan que en los modelos anteriores teníamos el primer modelo que era utópico, tenía un piso cero? Cuando llegaba la existencia de las bienes o mercaderías, lo que tengamos en el depósito o almacén,
a cero, instantáneamente se volvieron ¿no? a cargar, cosa que no existía en la realidad. Esa inmaterialidad, es decir, que en un solo momento está agotado y en ese mismo momento está lleno, no existe en la realidad que se mueven, ¿no? Por lo menos nosotros en 3 dimensiones, los humanos. Por eso ese modelo que es el de stop simple es utópico. Para que funcione, le levantamos el piso. ¿Entienden? O sea, hicimos, bueno, no, entonces como no puedo trabajar con piso cero, le subo el piso. Y trabajamos con stop de protección, que era el otro. Y ese sí tiene sentido. Bueno, le agujerea al piso. Este modelo es decir, llega un momento que, o sea, ven, llega acá, y a partir de ahí empieza a no haber mercadería en el depósito. ¿Qué es lo que se acumula en ese periodo? Y se acumulan órdenes de entrega. O sea, vos vas teniendo compromiso. Viene alguien y dice, no, mira, hoy no lo tengo, vení dentro de 48 horas, vení dentro de 72 horas. Hay un momento en que vos ¿no? posponés la entrega de tus mercaderías. Después, bueno, esperen que llegó alguien más. Después vos podés decidir si es correcto o no, si te conviene o no, pero ahora vamos a estudiar el modelo así. Suponiendo que yo dejo caer la existencia y que en algún momento entrego pedidos, voy acumulando de entregas. Te hago pospuesta la entrega. Bien. Es decir, que a nuestro famoso diagrama de existencias, ¿se acuerdan que dijimos todos estos modelos hacen un diagrama de existencia que la característica que tienen es que dividimos el tiempo de abastecimiento, puede ser un año, un cuatrimestre, una semana, un día, acá con T grande, en periodos iguales de reaprovisionamiento, es decir, periodos en que hago las compras para mantener el stock en la situación más ideal, que son estos pedacitos. O sea que eso se mantiene, es decir, que la estructura, y esto es importante que lo vean, porque la estructura de mantener las compras en una regularidad de tiempo, es decir, dividir los periodos, el periodo grande en periodos de tiempos iguales, en la misma forma de decir eso, es similar a todos los 2 modelos que vimos. Y es lo que podríamos decir es la perspectiva clásica de los modelos de stock, la que viene desde el año 1948 trabajándose. En todos los libros de gestión lo pueden encontrar. Bien, ahora, ¿cuál es la gran diferencia en este momento? Y esta es una diferencia fundamental. Que al periodo de reaprovisionamiento, o reabastecimiento, como quieran llamarlo, de recambio, ¿no? Hay un momento que quiebro la existencia, se quiebra el stock, y se empiezan a acumular pedidos de entrega. Entonces, dentro del periodo de reabastecimiento, tengo 2 periodos. El periodo con existencia de materiales y el periodo sin existencia de materiales. Pedido de entregas a cumplir. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que es lo primero que tienen que decir. Si alguien tiene que explicar, porque le vamos a pedir explicar, no con la rigurosidad matemática que voy a hacer yo, pero sí desde la estructura de gestión. La estructura de gestión uno tiene que saber. Ah, bueno, yo uso modelos con ruptura. Tengo un momento, ¿no?, que va a ser de existencia de elementos en mi depósito, y tengo un momento que acumulo. Viene alguien y no, acumulo en pedidos de entrega. Digo, no, te firmo a entregar tal día, tal hora. Bien, primera pausa de la explicación. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? A ver. Es lo único que uno no entiende, que le cuesta al profesor de la virtualidad, no tiene los ojos de los alumnos, entonces no sabe si entienden, no entienden. Acá hay que, imagínense que hay que desarrollar esto, si no entendemos esta parte, no entendemos los cimientos, digamos. Es
como una casita, ¿no? Hay que hacer primero los cimientos. Estos son los cimientos, saber explicar de dónde se nutre, de dónde empieza el sistema. ¿Está bien hasta ahí? Si no hablan Sí, de... sí, sí, sí. Sí, profesor, se entiende, sí, sí. Y nos agrega un nuevo punto de quiebre, podemos decir, ¿no? O sea, ese punto lo vamos a tener que calcular. Va a ser muy importante saber ¿no? qué día me quedo sin inexistencias y empiezo a acumular pedidos de entrega. Que es el tiempo T1. Bien. También va a ser importante, va a depender del tipo de trabajo o servicio, rubro que uno esté, la relación que haya entre T1 y T2. Acá, por lo general, acá es muy difícil, hay tantas particularidades en los... Por lo general, T1 va a ser mayor que T2, pero bueno. Yo siempre pongo el ejemplo acá de las concesionarias de automóviles. Hoy seguro que T1 es mayor que T2. Si vas, como no venden nada, tienen auto de sobra. Cuando están bien, que venden mucho, y tenés que esperar 45 días, 30 días. O sea, no tienen stock. Está todo con... Lo que te dan es, vos podés pagar todo, pero ellos lo que te van a un papelito de entrega. Usted puede retirar su vehículo tal día. O de tal fecha y tal fecha. Porque tampoco se precisa un día y hora, sino un periodo. Entonces, así que el tipo de rubro hace y va a ser la proporción que haya, la relación, como quieran llamarlo, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Tiempo de existencia de material o de bienes en el depósito y tiempo de faltante. Bien, ¿qué elementos tenemos? Y los elementos tenemos, acá seguimos siendo los mismos. Bueno, ya dije, el tiempo total que me van a surtir las demandas, el tiempo de cada uno de los momentos en que divido el reabastecimiento de mercadería, que por supuesto va a ser igual a T1 más T2, ahí ya tenemos una relación. Y acá hay una cuestión, antes compraba, Q es el lote que compro, antes compraba ese lote, lo adquiría, y ese era el lote. Ahora, cuando lo adquiero, de ese lote tengo esto que están acá verticalmente, estos pedacitos acá, que directamente ni entran al depósito. ¿No? O si entran, se organizan aparte, porque eso inmediatamente se espera que el cliente, si está todo bien sincronizado, los viene a retirar, o al usuario, según el servicio que sea. Entonces, en el depósito, como existencia, solamente tengo una cantidad que la voy a llamar stock. Con ese. ¿No? Y cuando adquiero, seguimos para la cantidad de adquirir, seguimos llamando en la mayoría de los libros y en esta bibliografía con la letra Q. Así que tengo elementos. A ver. Tiempo total de la demanda, que tiene que ser constante en ese tiempo. Seguimos con demanda constante. Tiempo de reaprovisionamiento, que la divido en partes iguales al tiempo, ¿no? de toda la demanda que tengo que suministrar. Y a su vez, dentro de cada de estos periodos, tengo tiempo con existencia de mercadería, tiempo con ausencia de mercadería, faltante, y después, eso respecto a los tiempos. ¿No? Y respecto a las cantidades, tengo dos elementos, ¿no? El lote a adquirir y el stop. El stop es el nivel máximo que tengo yo en el depósito. En cambio, el lote es lo que se llevan los clientes. ¿Y cuánto se llevan los clientes porque estaban retrasados sus pedidos? Y Q menos S. Este pedacito que ven ahí es Q menos S. O sea que yo, de lo que compro,
no es todo para dejarlo en el depósito, sino que aquí, ¿no?, hay unos pedidos que tengo que entregar. Bueno, esos son los elementos. ¿Alguna duda ahí? No, ninguna. No, Bueno, no. voy repitiéndolo así para que les quede este formato de elementos, estructura, que es lo que tienen que repetir ustedes después en cola. Acuérdense, estructura, elementos, explicar los elementos, como estoy explicando ahora. Ven que hay muchos triángulos, ¿no? O sea, si antes de pasar a la próxima diapositiva. O sea, acá si quieren, tengo un montón de triángulos. Tengo cada triángulo, ¿no?, que forma el descenso de las materiales en el depósito. Y después tengo al triángulo grande, tengo triángulo chiquitito. ¿Ven? Ven que hay muchos triángulos, ¿no? Y esos triángulos, si ustedes quieren ver, relacionan las variables que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, la altura de estos triángulos, de este triángulo de esta línea hasta acá, es S. Y la altura del triángulo más grande, que tiene como base este punto, ¿no?, hasta donde cayó los pedidos, y la altura máxima es Q. Y la diferencia, la dije, es lo que se llevan los clientes, que son los pedidos a entregar, es Q menos S. Y las bases tienen también una relación. La base del más grande es la suma de T1 más T2. Y aparte tiene otras particularidades los triángulos. Digo todo esto porque justamente la parte de la estructura del modelo se resuelve aplicando triángulos semejantes. Un tema viejísimo, antiquísimo. Volvemos a los griegos. ¿Se acuerdan cuando empezamos la primera clase yo hablé de los griegos? Sí. Hablé de los griegos, ¿no? El valor que tenían dentro de lo que podemos decir la ciencia, por lo menos la ciencia occidental, la nuestra, o los que nos consideramos occidental, porque puede haber, hay que ser amplio, ¿no? Puede haber, no, yo no los conozco, ustedes no los veo, puede haber alguien que provenga de Asia, de África, es probable que tiene otros orígenes, si uno analiza la ciencia africana o asiática. Y se inició con los griegos. Y el tema de triángulos semejantes, y acá hay un homenaje a los griegos, ¿no?, que ellos lo hicieron 300 años antes de Cristo. Hicieron muchas cosas con triángulos semejantes. La verdad que fue el tema de los griegos. Acá vuelvo a hablar de ellos porque es asombroso. Ellos creo que yo se lo dije, con triángulos semejantes analizaron el diámetro de la Tierra. Ellos sabían que era redonda y midieron el triángulo midiendo triángulos semejantes, ¿no?, que también lo usaban para el arte de la guerra, porque para saber la distancia entre los barcos y la costa, o entre dos barcos entre sí, cuando estaban guerreando, calculaban, ¿no?, por triángulos semejantes las distancias. Y los tipos fueron expertos en triángulos semejantes. La tecnología de ellos, digamos, fue muchas, ¿no? No voy a quedarme en los triángulos semejantes, se me van a enojar otras ciencias, porque también manejaron varias cosas de física. Pero, digamos que lo que más utilizaron fueron triángulos semejantes. Y acá, las fórmulas para iniciar el análisis del modelo se saca con triángulos semejantes, que yo ahora voy a empezar a explicarlos, esas cantidades de triángulos que hay. Acá todo lo que yo dije así, y esto también es bueno, para que diferencien los dos tipos de relato. El relato anterior, que es un relato en cuanto a la gestión, yo lo fundamenté y no me metí con la matemática. Hasta ahí les pedimos a ustedes. Y así también tienen que hacer el trabajito de colas. Pueden fundamentar hasta ahí, es decir, bueno, el fundamento son los triángulos semejantes y nada más. Acá, esto para que vean y sepan distinguir las diferentes significaciones, yo ya me meto de lleno en la matemática para demostrar de dónde salen las fórmulas. Entonces, primero marco los triángulos.
Fíjense que acá marqué varios triángulos. Voy a ir marcándolos todos los que tenemos. Tenemos 3 triángulos que analizar porque esos 3 triángulos tienen nuestras variables. El triángulo mayor, ABC. ¿Lo ven? El triángulo mayor es el triángulo típico, podemos decir, de los diagramas de estos. El triángulo que estaba en el modelo de stop simple, el triángulo que estaba en el modelo de stop simple con agotamiento, ¿no? Esto que es lo que compro, que se llama Q, todo esto se llama Q, porque es el lote a adquirir, ¿no? La base, que es el tiempo del periodo, te subí, lo podría llamar yo, el tiempo con que dividí el periodo grande. Y solamente la hipotenusa acá del triángulo no me interesa, no es un dato físico para lo que tenemos que ver nosotros. Entonces son las bases y las alturas en este procedimiento que tienen significado para los elementos nuestros. Así que esta es la base de este, es el periodo T, dividido, ¿no? Es el periodo con que dividí todo el periodo mayor de tiempo. La altura es lo que voy a comprar. Lo llamé ABC. Pero a su vez tengo un triángulo medio acá, que es justo donde, el que se forma con la línea de tiempo cero. La característica de este es que BF es ese, es la altura, es el elemento, uno de los elementos que yo tengo que saber es de este, la altura BF de este, es el stop, la cantidad que va a quedar en el almacén después de hacer la compra. Y la base es el tiempo 1. El tiempo, la base FD, es el tiempo de existencia de elementos en el depósito almacén. Así que, si ahí tengo cómo poder relacionar Q con S y tiempo total con tiempo 1. Pero a su vez tengo uno más chiquitito, que es el triángulo que se forma a partir de empezar a acumular pedidos de entrega. El DEC. Este triángulo tiene como base uno de los elementos que necesitamos nosotros, que es T sub 2. Que es T sub 2 y es el tiempo que estoy entregando pedidos a entregar. Ay, se me corrió. Bueno, y la altura, que yo ya lo había mencionado así en forma general, Q menos S, es la cantidad de elementos que tengo que entregar, los pedidos a entregar. Bien. Entonces, ¿por qué hicimos tantos triángulos? ¿Por qué hicimos todas estas cosas? Porque tenemos que relacionar, tengo que tener una fórmula que me relacione todo esto. No es tan sencillo como la vez anterior que decía, sumo costo de mantenimiento con costo de posesión. Y bueno, para obtener esas fórmulas, lo que hago es comparar estos triángulos, que son todos triángulos semejantes y proporcionales. Para que un triángulo sean semejantes, tienen que tener o dos lados iguales o dos ángulos iguales. Lo que se quiere caracterizar con la semejanza de triángulos es que tengan la misma forma. O sea, si ustedes se fijan, este triángulo, el mediano con el grande, y con el chiquito, tienen la misma fórmula. Son triángulos rectángulos. F es un ángulo recto, A es un ángulo recto, E es un ángulo recto, y tienen otro ángulo igual. Porque B, el ángulo B, es compartido con el triángulo FBD y con el triángulo ABC. O sea, es el mismo para los dos. Así que tienen eso ya. Podemos decir que el triángulo mayor y el del mediano son semejantes porque tienen A y F que son rectos y B que es compartido. Y el triángulo pequeño tiene a E como recto y este ángulo D es igual a B. También por otro
famoso teorema de los griegos, el teorema de Tales. Me acordé ahí que está genial el teorema de Tales por Lelutier para divertirse un rato, que lo aclara y lo dice muy bien. B es igual a D porque, bueno, este es un tema que ya no se estudia más, se decía el teorema de Tales, se llaman alternos internos entre rectas paralelas, ¿no? O sea, acá hay una paralela B, acá hay otra paralela D, ¿no? Y este ángulo se llama alternos externos entre paralelas. No hace falta que ustedes vuelvan a aprender que son triángulos alternos internos, alternos externos. Sepan que son iguales, tienen la misma forma. Y si lo tomarían el instrumento que se miden los triángulos, lo miden y es igual. Es un ángulo que es el mismo. Con esas condiciones podemos establecer, y ahí esto es lo interesante, proporciones, porque lo que dicen los griegos de los triángulos semejantes dicen que la altura de un triángulo semejante es igual a la altura del otro triángulo semejante, como las bases de esos triángulos, ¿no?, son iguales entre sí. O sea, ¿qué significa esto? A ver, en triángulos, que vea altura del triángulo más grande es ABC como la base más grande AC es a la base FD, que es más pequeña. Esto está acá. Miren, dice T1, la relación de la base del mediano es a la base total, T1 más T2, como la altura mayor, la altura del medio, perdón, BF, que es S, es a la altura mayor. Repito, esta proporcionalidad sale de esos triángulos. Acá lo que quizá faltó para tener todo el paso a paso es decir, esto es la relación de proporcionalidad, esto es la relación de proporcionalidad entre el triángulo BFD y el triángulo BAC. O sea, el del medio, si quieren, para hacer, y el grandote. Está escrito así. La base del medio, que es T1, es a la base mayor, que es T1 más T2, como la altura del medio, que es S, es a la altura mayor, que es Q. Ahí nos queda esta proporción de donde podemos despejar T1. Entonces, ahí tenemos una forma de calcular T1, el tiempo de existencia. Porque esto es lo que este que está dividiendo pasa multiplicando. Y encima la sumatoria de estos, es el tiempo que yo tengo para reaprovisionar la demanda. Así que se me simplifica bastante. Y después se hace lo mismo entre el triángulo mayor y el triángulo menor, para tener la fórmula para T2. Fíjense en que dice, la base del pequeño, que es T2, es a la base del mayor, T1 más T2, como la altura del pequeño, que es Q menos S, es a la altura del mayor, que es Q, que es la fórmula que está ahí. Y de ahí sacan T2. Así que ahí tenemos la fórmula para calcular el tiempo de existencia de mercadería en el depósito y la fórmula para calcular el tiempo de acumulación de entregas o de pedidos a entregar, como quieran decirlo. Gracias a los griegos. De vuelta volvieron los griegos un poquito a este año. Bueno, hago una pausa porque bueno, esto es denso. Mírenlo ustedes un poquitito y a ver si tienen dudas. Lo único que tienen que saber es el argumento, de dónde salen las cosas, no el detalle matemático.
¿Quedó alguno sobreviviendo o no? No hay Sí, sí, se entiende. de tanta densidad. Bueno, esto tiene bastante densidad, pero es el porqué de las cosas, digamos. Imagínense ustedes, para poner un poquito de humor, jamás los griegos se hubiesen imaginado que eso lo vamos a usar para determinar un inventario por ejemplo, un gran supermercado, que se usa mucho esto. Así que realmente han logrado prolongarse en el tiempo, los griegos, ¿no? Bueno, con esas dos fórmulas ahora ya podemos más o menos ir viendo. Acá hay una cuestión, que a ver, yo lo dejo picando, esa sí se pueden dar cuenta porque es bien de gestión. ¿Qué propósito tendrá caer en mora, se llama eso? Caer en un momento donde acumulo pedidos a entregar y no tengo nada en el depósito. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería la finalidad, ¿no? O la utilidad de hacer esto? ¿Alguien se imagina? Bien, hago la pregunta al revés. Piensen, ¿dónde me disminuyen los costos trabajando con mora? Y ahí se van a dar cuenta. Disminuye los costos de almacenamiento. Claro, de mantenimiento, justamente, de posesión, ¿no? De todo lo que sea. Disminuye mucho los costos. Porque yo realmente no tengo que mantener en ese periodo. Nada. Entonces, si justamente posesión, como queríamos decir, ¿no? O de almacenamiento, como le dijiste vos, está bien. Ese es el objetivo de caer en mora. Ahora, claro, todo depende del costo que tenga la mora, porque tampoco la mora no es gratuita. A veces sí, a veces no, pero entonces, acá hay que, para el que hace costos y el que va a buscar una fórmula para tener el costo mínimo, tiene que balancear cuáles son los costos que trae adicionales caer en mora. A veces es un costo de agotamiento, se llama justamente, porque te van a veces en los contratos, si vos sos abastecedor de otra industria o de otra empresa, te van a poner, bueno, si no lo entregás en fecha, 30% más, 20% más, se te deduce de lo que se tiene que pagar, o sea, te reducen ¿no? tu precio. A veces es el costo de oportunidad. Yo paso, ¿no? Yo vendo, qué sé yo. En autos es más difícil porque se ponen de acuerdo, aparte hay enamorados de ciertos modelos, pero puede pasar. Yo paso a buscar un auto, tengo la plata en efectivo, no lo tenés, voy a otro lado, a ver si lo tiene. Pero en electrodoméstico pasa mucho, ¿no? Yo estoy buscando cierto televisor en este momento, cierta heladera, y vos no lo tenés, hay tanta variedad y hay tantos lugares para ir, seguro que en otro lado lo consigo. Entonces, tiene el costo de perder, ¿no? Esa venta. Y en los supermercados pasa mucho. Siempre me acuerdo una anécdota de un alumno de esta comisión, hace años, ¿no? Se dedicaba, el negocio de él era ir a buscar, ¿no?, atún, sardinas y otras cosas envasadas a el Golfo de San Jorge, donde están los procesadores nuestros, allá en la Patagonia. Tenía todo montado en el negocio, con gente que iba con los camiones a buscarlo, y tenía que llegar sí o sí cierto día, los viernes a la mañana, porque si el producto de él no aparecía en góndola en un lugar muy, muy, muy visible, como no era una marca no era una primera marca, no lo vendía. Entonces, el amor a él le causaba no vender productos, por ejemplo. Más allá de, bueno, las discusiones, las negociaciones que tenía que hacer para que su producto por lo menos no esté en lo mejor del estante, pero esté visible, no esté abajo de todo, donde no se ve.
Así que siempre hay un costo de agotamiento. Siempre hay algo que pagar extra por caer en agotamiento. Y eso, entonces ya la estructura de costo, como podemos imaginar, tenemos una estructura de adquisición, como siempre, una estructura de posesión o almacenamiento, como quieran llamarlo, y una estructura de agotamiento. Así que la suma de los tres costos tenemos que ver ahora. No es más dos costos nada más como había antes en el de stop simple, sino que hay que agregarle agotamiento. Bueno, ¿ven? Aquí es lo que dice esto. El costo total sigue siendo la suma de tres, ¿no? En definitiva, también esto pasaba en el stop simple, nada más que el tercer cargo era el costo de mantener ese stop de protección. Ahora no, es el costo de caer en agotamiento. Yo lo llamé así, costo AG, costo de agotamiento. Si ustedes analizan, el costo de adquisición es el mismo. Acá no hay vuelta. No hay ninguna modificación en el costo de adquisición. Sigue saliendo lo mismo que yo trabaje con agotamiento, con stop de protección, pedir la mercadería y que venga hasta el local o hasta el depósito, donde sea. Entonces, la fórmula es el mismo para el costo. ¿Está? La diferencia, lo dice acá, va a estar en el de posesión. El de posesión no va a ser todo el periodo, por eso se elimina. No va a estar, no tengo que considerar como era antes Q dividido 2, ¿no? Sino que ahora lo tengo que considerar con S dividido 2, o sea, disminuyó la cantidad, y también el tiempo, no está todo el tiempo, está el tiempo T2 nada más, el costo de mantener lo que tengo. Y el costo de agotamiento tendrá el tiempo 1. El tiempo 2 para el tiempo de agotamiento, el tiempo 1 para el costo de posesión, porque tengo existencia en el T1, como llamé yo, y tengo inexistencia en el T2. Con eso tengo que armar la fórmula. Bueno, y acá se empieza a armar la fórmula sustituyendo. Los elementos iniciales son los mismos. Por ejemplo, para posesión, claro, lo que acá cambió, que es una cifra menor. Antes era todo el lote, ahora solamente lo que tengo en stock. Dividido 2 porque sí, sigue cayendo, ¿no? En forma proporcional. Hay un momento que tengo todo el stock y hay un momento que el stock lo rompí. Caí en entrega. P, que es el precio, R, que es la tasa, o razón del mercado pasivo, y esta es otra gran diferencia. Antes era T1. Antes era T1. Perdón, antes era todo el tiempo, T1 más T2. Ahora, en esta estructura de costo, es T1. Que como bien lo habíamos planteado en la diapositiva anterior, en la deducción, por eso busqué la fórmula de T1. T1 es igual a esto. ¿Ya? De ahí siempre la cantidad de veces de que compro, la cantidad de ciclos que va a haber de reabastecimiento es el cociente entre la demanda y el lote a comprar. Por lo tanto, el tiempo total, este T, es 1 sobre N. Bueno, ahí se hacen todas estas deducciones ¿no? Y reemplazos, y vamos a llegar acá a esta fórmula, donde que después sintetizada, creo, ¿no? Va a ser S por S, me va a quedar S al cuadrado, el precio, la razón, desaparece el tiempo, o sea, me saco una variable de encima, ¿no? Y me queda como cociente de Q. Produciéndose algo novedoso en la fórmula para ustedes, que es que el costo de posesión va a depender, y es lógico que dependa de eso, de dos elementos, del propio stock que te mantenga en el depósito como del lote a comprar. Porque ahora sopesan los dos, ¿no? O sea, lo que compro y lo que me queda. La fórmula queda con un cuadrado. Ahí está. Este es agotamiento, perdón. Este es el de posesión. Este ahora hablo. Este es el de posesión, ¿no? Porque esto es, si ustedes analizan acá, S por S, S al cuadrado. Llegué a 2
Q abajo, y P por R, que esto lo puedo llamar como lo habíamos llamado la otra vez, CS si quieren, CP, o sea, el producto, para no poner tantas letras, estos son constantes, ¿no? Porque el precio y la razón son constantes. Entonces me queda así. Acá está P por R puesto como SS, pero pueden poner P por R si quieren, no hay ningún problema. Y el costo de agotamiento es ese costo, C3 es el costo por caer, la pena que tengo, la multa, la mora, lo que ustedes quieran, que tengo que pagar por no entregar la mercadería. Q menos S al cuadrado, porque Q menos S es la cantidad de acumulación que yo tengo. Q menos S, si ustedes recuerdan, tengo que ir hasta acá, Q menos S es esto. Es esta altura que hay acá. Es la cantidad de pedidos en el tiempo 2. Cuando reemplazo por el tiempo 2, ven que Q menos S aparece también, me queda ese Q menos S al cuadrado. Porque es Q menos S, que es la mercadería, por el tiempo, que es Q menos S. Entonces Q menos S por X Q menos S me queda Q menos S al cuadrado. Ahí tienen toda la deducción completa. No importa. Ustedes tienen que saber llegar a esto y el argumento de ustedes tiene que decir, bueno, aplicando el concepto de triángulos semejantes para averiguar T1 y T2, que son los tiempos de posesión y los tiempos de agotamiento, ¿no? E instalarlo en una fórmula total de costo, que es costo de adquisición más costo de posesión más costo de agotamiento, llegamos a esto. Es una forma sintética. Recuerden que CL y CS son también agrupamientos de datos, ¿no? O sea, que tienen que ver con la CL con la demanda y CS con el precio y la tasa de mercado. Y ahí llegamos a la fórmula de costo total. Fórmula que, para sorpresa quizás de ustedes, depende. Esto es número. O sea, esto es una constante cuando digo que es número, ¿no? Son datos. Depende de dos variables, Q y S. Es decir, que la estructura de costo ahora no depende de una sola variable. Antes dependía solamente de Q. Ahora depende de Q y de S. Cuestión que, si repasan todo lo que dijimos hasta ahora, empezamos con que justamente hay un lote Q a comprar y una existencia S, que es el stock, en el depósito. Así que tiene su lógica a qué llegamos matemáticamente. Bueno, punto y pausa acá. A ver, se entendió que esta, entonces, a partir de ahora, esta es la fórmula de cálculo del costo total en caso de agotamiento. A ver si hasta ahí se entendió, tienen dudas, hay que repetir algo, no hay problema. Está bien. Iri, lo dijiste así como que media asustada, pero que estaba bien. Así salió No, está bien, no, medio lejos estoy. Entendí que es la fórmula final, Esta es la forma, esto es lo que ustedes, bueno, con la que lo tenemos que tendrán trabajar. a mano para el día del examen, ¿no? Ahí no es la única fórmula que hay que tener. Pero esa es la fórmula que van a usar. O sea, todo ese speech, por decirlo así, todo ese argumento que hice para demostrar matemáticamente dónde sale la fórmula. Es denso y es largo, pero bueno, si uno, no hace falta que lo sepan, pero que sepan que proviene de ciertos elementos matemáticos. Triángulos semejantes, sustitución. Hoy decimos otra cosa, que triángulos semejantes y sustitución. Bueno, ¿está? Bien. Ahora viene un concepto nuevo si estamos de los modelos que estamos estudiando, ¿no? Un parámetro nuevo que es fundamental. Yo diría que es el parámetro de modelos de inventario clásicos como los que estamos viendo ahora. ¿Qué es esto? Que esta letra es ρ,
se puede poner otro nombre, si quieren, hay mucho homenaje a los griegos, ¿bien? Pero no hecho por mí, en todos los libros está como ROM, que se llama tasa de agotamiento. Es el cociente C3, ¿no? C3 es el costo de agotamiento unitario, o sea, lo que me penalizan por no entregar una unidad. Y CS, yo se lo he dicho, es el costo de mantenimiento unitario, porque es el precio del producto por la tasa. Es decir, que estoy sopesando en esa fórmula qué relación hay entre el costo unitario de caer en agotamiento y el costo unitario de mantener en posesión. Que en definitiva es lo que hay que valorar para decidir con qué voy a trabajar. Porque si yo tengo mucha mora, no me conviene entrar en mora, ¿no? Valga la redundancia. Si tengo poco, y me conviene, porque todo lo que yo reduzco de tener en depósito de ganancias es menos dinero inmovilizado. Entonces, justamente, la relación está determinada por ese cociente, que lo expresaron así, se podría haber expresado de otra forma el cociente, ¿no? Tiene también su lógica, porque se expresó así, porque podrían haber hecho directamente C3 dividido CS, ¿no? Pero esto está puesto así en función de darle como tasa, todo lo que es tasa tiene un concepto, ¿no?, de gestión y de económico que tiene que ser menor que 1, tiene que ser un número entre 0 y 1, que es lo que, ¿no? Entonces, para que sea tasa está puesto así, ¿no? Para que me diga una proporción, un porcentaje de relación que yo lo pueda manejar como una tasa. Es por eso, pero para tomar determinaciones podría haber tenido directamente el cociente, C3 sobre SS, pero eso podría ser cualquier número. En cambio, este siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Qué dice esta tasa? Vamos a analizar. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando este número es casi igual a este. O sea, para que esto dé 1, este número siempre va a ser un poquito mayor, porque tiene la suma del costo de mantenimiento. Pero si el costo de mantenimiento respecto del costo de agotamiento es muy pequeño, esta suma va a ser muy parecida a C3, porque si esto es pequeño, a un número le sumo otro muy pequeño, va a quedar casi el mismo número. Entonces cuando divide está cerca de 1. ¿Qué significa ese 1 en esta tasa? Que el costo de mantenimiento es despreciable o es relativamente muy bajo respecto de agotamiento. Entonces trabajo sin agotamiento, trabajo con el estado de protección, porque no ahorro mucho. En cambio, si esto está muy cerca de 0, es decir, ¿qué significa? Que esto es muy grande respecto de esto, o sea que el costo de posesión es unitario, es muy grande respecto del costo de agotamiento unitario. Entonces, como esto es una cifra muy grande, respecto de esta, cuando hago el cociente, y me va a quedar 0,02, 0,2, 0,1. O sea, me va a quedar mucha diferencia, un número cerca. Entonces, esto explica que hay mucho ahorro si uso agotamiento. Entonces, la tasa de agotamiento, en definitiva, determina el modelo que tengo que usar. Si la tasa de agotamiento es próxima a 1, no uso agotamiento. Si es próxima a 0, uso agotamiento. Claro, eso de decir próxima no tiene mucho sentido si no le pongo una cifra. Ahora vamos a hablar de la cifra después, ¿no? Pero, sí, es un indicador. Me indica los beneficios que tengo de usar agotamiento o no. Si es próxima de 1, no tengo beneficio. Si es próxima a 0, tengo beneficio. Y la diferencia es lo que me ahorro. Uno puede hacer el cálculo después si quiere. Y la diferencia entre la tasa 1 y la tasa que me dé es lo que me ahorro. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Tasa de agotamiento?
¿Siguen vivos? Estamos vivos, los 33. Sí, se entendió. A ver, para un experto en gestión y que se dedique a inventario, lo más interesante está acá, en la tasa de agotamiento, ¿no? Todo lo demás, bueno, es la fundamentación de la fórmula, es una necesidad porque uno es profesional de alguna vez hacerla. Pero esto sí es de uso cotidiano y le vamos a entrenar a usarlo en distintas circunstancias, inclusive en circunstancias dinámicas, porque si cambian los precios, porque hay distintas ofertas según el monto que compro, bueno, la tasa de agotamiento también va a cambiar. Entonces, esto es lo que realmente relaciona, ¿no? Si uso un modelo u otro, con ese razonamiento. Bien. Así que uno cuando vaya a hacer algún ejercicio o vaya a plantear alguna actividad de agotamiento, tiene que calcular primero la tasa de agotamiento. Ahora, queda otro tema. Qué clase esta, ¿eh? Queda otro tema. ¿Cómo saco el costo mínimo de acá? Porque acá está todo bien. Sé que esa es la fórmula de costo. Total. Sé que esta es la tasa que me va a decir, me conviene usar esto o me conviene usar aquello. Pero no sé dónde está el costo mínimo. Recuerdan que la otra vez hicimos toda una deducción para hallar el costo mínimo. O sea, ¿de dónde saco todo esto? Que acá están, ¿no? las fórmulas que voy a explicar ahora. Bueno, hay que hacerla con otro modelo matemático. No los voy a torturar, porque encima, yo después las menciono para que vean cómo las saco, ¿no? Pero acá es un modelo de 2 variables. No sé cuánto hace que ustedes no hacen matemática 2. ¿No? Pero bueno, yo justamente esta noche estamos en ese tema. Tengo que dar máximos y mínimos en 2 variables en la comisión de la noche. O sea, les recuerdo que ahora acá hay derivadas parciales, derivadas respecto de Q y respecto de S, y después hay que hacer un determinante que era con el llamado Xiano, con las derivadas segundas, así que bastante, ahí ya hay que acordarse bien de Matemática 2, realmente es para aquellos alumnos que han cursado el año pasado Matemática 2, ya si han cursado más de 2 años que no la vieron, hay que empezar de nuevo, ese es el problema. Pero bueno, sepamos que para llegar a estos valores que aseguran el costo mínimo, se usa un modelo matemático de optimización de funciones de análisis matemático 2, o sea, funciones de 2 variables, donde primero las derivadas parciales hay que hacer 0, en ese punto se calcula después lo que se llama Xiano, que es el determinante que se forma con las derivadas segundas, y según esas condiciones se establece si el punto es un máximo, un mínimo o un punto de ensilladura. Acá lo que nos interesa es que sea un mínimo, el costo. O sea, lo que buscamos. Y acá tienen todas las fórmulas. Vamos a verla paso por paso. Recuerden que CS es precio por tasa, ¿no? ¿Sí? Y CL, si quieren, CL es esto. Demanda por el costo unitario de adquisición. Si quieren, después pueden ponerlas todas juntas. Eso como quieran. Entonces dice que acá, lote óptimo, como teníamos antes. Esto es igual a antes. Si ustedes analizan esta fórmula extendida, porque necesitan todas las variables, 2 por demanda por costo unitario de adquisición, dividido precio por tasa, es la forma del lote óptimo común, la que siempre obtuvimos. Pero queda multiplicado, lo ponemos afuera para que lo vean, queda multiplicado por esto, que esto si quieren se puede escribir como 1 dividido ρ, o sea, esto es la inversa de la tasa de agotamiento. La tasa de agotamiento era C3 dividido CS más C3. O lo pueden dejar así, como ustedes quieran. Y el costo, el stop óptimo, que acá lo tienen en forma extendida,
detallada. Cuando digo detallada es porque están todas las variables, si no se puede escribir así en forma reducida. 2 por CL dividido CS, ¿no?, por P, que es ρ, perdón, que es la tasa de agotamiento. Es decir que con esto, ¿qué podemos ver? Y lo mismo pasa con el costo total, 2 por CL por CS por la tasa de agotamiento. Que en definitiva, esa tasa de agotamiento es la que modifica las cantidades a comprar y el costo total. Y acá pueden analizar en esta. Si la tasa es cerca de 1, esto desaparece. Entonces, el costo total es el mismo que en stop simple. En cambio, si la tasa es menor que 1, la raíz cuadrada de la tasa es lo que estoy ahorrando. Es decir, que supongamos que tengo una tasa de 0,80, la raíz cuadrada de 0,80 es lo que me estoy ahorrando. Porque lo demás, 2 por CL por CS siempre estaba. Estoy multiplicando por ρ, pero dentro de una raíz. Así que el ahorro real es la raíz cuadrada de la tasa. Bien. Así que ahora tengo, fíjense, fórmula para lote óptimo, para el stop óptimo, o sea, los que garantizan el costo total mínimo, que lo llamo costo total óptimo, y que todas dependen de ρ. El stop en forma directa, esta es la inversa de ρ. Yo no sé si en la próxima... ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Ahí donde está mostrando el costo total, el ahorro decía que es la raíz cuadrada de la tasa, o sea, sería de ρ. Sí, sí. De P está P que parece que es ρ, ¿no? No hay otra forma Ah, de... eso sería ρ. Claro, vos fíjate que si yo simplifico esto, si lo saco, Sí, sí. me queda el costo total del modelo anterior, digamos. Así es, sí. Muy bien. Entonces, acá está multiplicado por ρ, así que a través de que aumente el valor de ρ, claro, como después hay que sacar la raíz cuadrada, entonces el valor de Va a ρ ser por mayor. sacado la raíz cuadrada es lo que aumenta o disminuye. ¿Está? Está bien. Ahí está. Siempre va a Gracias. disminuir, nunca va a aumentar. Ahora, el aumento, ¿hasta dónde es conveniente o no? Que sería la pregunta que vos podías hacer. Y bueno, depende del rubro, ¿no? Una Claro. cosa es tener una... Miren lo que pasa ahora con las empresas de aviación, tener un stock de aviones, y bueno, por más chiquita que sea ROT, te conviene, ¿no? Porque el costo total de mantener un avión es muy caro. Y otra cosa es alfileres. Si vos vendés alfileres, bueno, ROT tiene que ser bastante bajo, digamos, tiene que ser 0,60, 0,70 para que te convenga. Cada rubro más o menos tiene un drop, que es el valor de uso, ¿no? Pero bueno, en circunstancias normales. Es lo que juegan mucho, aunque parece que sea... Hoy está todo parado esa industria, ¿no? Pero en la industria textil juega mucho según la temporada, que haya agotamiento o no. Inicio de temporada no tiene que haber agotamiento, porque vende. Después, si hay agotamiento, no importa. Bueno, eso depende de cada rubro, no es mi especialidad tampoco, ¿no? ¿Alguna otra duda en las fórmulas? Yo lo que quería ver es si de vuelta repito las fórmulas. No, empiezo con otra cosa. Entonces, acá están las fórmulas. Fórmulas que se pueden escribir de distintas maneras, pero siempre dicen lo mismo.
Bien. ¿Está esto? ¿Alguna duda más? No. Bueno, de esto hay que hacer ejercicios. No queda otra. El viernes van a hacer varios ejercicios de esto. Y lo que hay que determinar es cómo uso el modelo de acuerdo al valor de la tasa. Y bueno, para hacerlo entretenido el ejercicio, para hacerlo más real, bueno, harán con Eduardo y Constanza ejercicios donde la oferta es dinámica, es decir, de acuerdo a la cantidad que compro, como pasa en cualquier rubro, el precio disminuye. Entonces, bueno, hay que sopesar los distintos modelos según las ofertas que tengan. Esa es la mecánica. ¿Hay alguna duda más sobre el modelo con demanda constante? ¿No? Y agotamiento, que es lo que vimos. ¿Alguna duda más le quedó de este modelo? Y Edgardo, el viernes vamos a hacer con agotamiento solo y después que esté un poco más práctico hacemos con oferta, si te parece. Sí, porque fíjate si nos quedan 2 días ahí. Sí, creo que Sí, deben quedar. sí. Siempre Sí, lo decimos, así que más o menos venimos, decir que tenemos esa experiencia adquirida de años, ¿no? Sí, porque sí, esto lleva tiempo. Sí, primero hay que entender bien, con oferta fija, digamos, o sea, no dinámica, y después hacer, ¿sí? Si da, yo no tengo problema, puedo dar también algún martes para practicar un poco más. Eso, fíjate cómo viene la Eso programación. no tengo idea. A mí hay que ver los otros ahora, que justamente yo te iba a Bueno, proponer a los alumnos para no cansarlos porque faltan los con demanda aleatoria. aleatoria, sí, sí. Yo un Bueno, día, vamos viendo. vos podés hacer de esto y yo hago ejercicio de demanda aleatoria, pero hay que explicarlo un poco el demanda aleatoria. Está Así bien. que chicos, hagamos, porque si no se van a explotar la cabeza. Hagamos un receso de 10 minutos y después seguimos con demanda aleatoria. Que es muy parecido, pero ahora la demanda es aleatoria. ¿Se entendió eso que dije? Sí, se entendió. Bueno, 10 minutos, a ver qué hora es. 18:05 en el celular, así que hasta ahí cuarto, ¿no? Podemos Bueno.